Desde el principio de los tiempos, el ser humano ha buscado respuestas en el cielo. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Y cuál es nuestro propósito en este vasto universo? Durante siglos, millones de personas encontraron esas respuestas en un solo libro, la Biblia, un texto sagrado, venerado, pero también manipulado. Desde muy pequeños se nos ha enseñado que la Biblia cuenta la historia de un Dios todopoderoso, un ser omnisciente, omnipotente, omnipresente, el creador del cielo, de la tierra y de nosotros los seres humanos. Pero, ¿y si no fue así? ¿Y si todo lo que queremos saber sobre la Biblia hebrea fuera una gran mentira? La más grande estafa registrada en la humanidad. Existen evidencias contundentes sobre la manipulación de los textos hebreos y el engaño de las traducciones bíblicas. Estos textos fueron manipulados, modificados y distorsionados para esconder una verdad mucho más profunda, una verdad tan poderosa que pondría en riesgo los pilares en que edificamos la construcción de nuestra sociedad actual. Antes de entrar de lleno en el tema de hoy, quiero decir algo muy importante. Este video no busca atacar ni burlarse, ni mucho menos faltar al respeto a ningún tipo de fe, ya seas cristiano, católico, judío, musulmán, testigo de Jehová o pertenezcas a cualquier comunidad religiosa, porque esto no es un juicio. Es más bien una reflexión que nos puede ayudar y beneficiar a todos, pues mi intención no es sembrar ninguna duda por el simple hecho de provocar, antes todo lo contrario. Lo que quiero es que abran los ojos a una realidad que muchas veces pasa por desapercibida. La idea que tengo es irle mostrando poco a poco ciertas evidencias mediante unos videos que voy a ir subiendo, ya que es demasiada la información y mi objetivo es que verdaderamente aprendas y te des cuenta de lo que está sucediendo. Así que quiero explicarte bien, detalle a detalle, pero sí debo advertirte algo. Una vez que logres interiorizar, asimilar y discernir este opus que te estoy brindando desde lo más profundo de mi interior, va a ser como la pastilla que tomó Neo. Ya no va a haber marcha atrás. Si tú logras entender este opus que te estoy ofreciendo, muchas cadenas de tu cuerpo y las vendas de tus ojos se caerán. Así que por el bien tuyo, quédate hasta el final del video. En el transcurso de este video, voy a compartir pantalla para poder explicarles algunos conceptos en hebreo que han sido muy polémicos dentro de las traducciones bíblicas. La idea es hacerlo de la manera más respetuosa posible. Así que entonces comenzaré con este primer video. Pero para que puedan entender el contexto en general sobre los temas que vamos a tratar el día de hoy y en los próximos videos, juntos haremos el ejercicio de traducir algunos pasajes bíblicos que te han tratado de ocultar y distorsionar de manera tentendiosa, con traducciones erróneas. Así que lo que haremos es intentar realizar una traducción un poco autónoma, un poco más justa, diría yo, y así poder hacernos una idea acerca de lo que probablemente nos quiere decir la Biblia, y así poder ir más allá de lo que nos han dicho la teología tradicional, y así ustedes mismos van a poder discernir y sacar sus propias conclusiones. Antes de comenzar, debo explicarte la raíz del problema y lo grave y perjudicial que se ha vuelto para nosotros como humanidad. Así que sin más preámbulos, hablaremos del complejo y muchas veces oscuro mundo de las traducciones bíblicas. Un terreno lleno de errores, omisiones e incluso manipulaciones
que sin que muchos lo sepan, han influido directamente en cómo entendemos nuestra historia como humanidad y al mismísimo Dios, suponiendo que la Biblia hable verdaderamente de un único Dios. Pero lo más alarmante es que estos cambios y estas alteraciones dentro de las traducciones bíblicas han dejado cicatrices profundas en la historia de la humanidad. Y si no empezamos a mirar con ojos críticos, estas heridas siempre seguirán abriéndose en un ciclo interminable. Pero la buena noticia es que mientras el mundo se conforma con lo que dicen las traducciones bíblicas, hay quienes han decidido mirar mucho más allá. Hay muchos filólogos, investigadores y traductores inconformes con las versiones oficiales de estas traducciones y han comenzado a escarbar y a escarbar en las raíces etimológicas de las palabras más antiguas y más puras del hebreo. Y lo que han encontrado, francamente, es un poco alarmante y posiblemente para algunos un poco perturbador, porque al traducir etimológicamente las palabras de ciertos pasajes claves bajo esta nueva luz, lo que emerge no solo es distinto a lo que nos han enseñado, es profundamente inquietante, ya que las contradicciones empiezan a saltar a la vista y congruencias que desdibujan la historia que nos contaron desde niños, señales que sugieren que los relatos sobre nuestro origen podrían estar mal contados o peor aún, deliberadamente alterados. ¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertas palabras en la Biblia suenan tan fuera de contexto? Esto no es solo casualidad, amigo mío. Te voy a contar algo que cambiará la forma en que lees la Biblia. En los tiempos de los antiguos escribas, la prioridad no era la gramática, ni la escritura del lenguaje tan siquiera. De eso, que no te quepa la menor duda. Lo que realmente importaba eran las implicaciones teológicas, las creencias, las diferentes corrientes del judaísmo que influían en cada palabra escrita. Esto significa que muchas de las traducciones modernas de la Biblia se hicieron dejando completamente de lado las reglas gramaticales del hebreo original, así como lo oyes. Los traductores decidieron priorizar el mensaje ideológico y dejar a un lado la precisión lingüística. Y aquí viene lo interesante. ¿Has escuchado la palabra Elohim? En hebreo, Elohim es un término que etimológicamente es un sustantivo masculino plural absoluto, pero de manera deliberada los traductores bíblicos lo traducen en singular, o sea, con la palabra Dios. Si ustedes buscan en los diccionarios hebreos, van a encontrar que la palabra Elohim es un plural. Incluso hasta en Google se puede encontrar que la palabra Elohim es un plural. Cuando las personas leen la Biblia, encuentran la palabra Dios por todas partes, a lo largo de sus muchas páginas, pero lo que no saben y que algunos prefieren no saber es que en los textos originales de la Biblia, y me refiero a los textos hallados en las cuevas del Qumran, no hablan de un ser llamado Dios. La Biblia hebrea habla de los Elohim y de un tal Yahvé que hacía parte de estos mismos Elohim. La palabra Dios fue solamente un as sacado de la manga por los traductores bíblicos. Y por supuesto que hay varios exégetas y teólogos de diferentes escuelas que intentan explicar por qué el verbo plural debe ser traducido en singular, pero siempre son explicaciones ideológicas que tienen el propósito de afirmar a cualquier costa que la palabra Elohim se refiere a un único Dios. Pero aunque tradicionalmente se haya traducido la palabra Elohim por la palabra Dios, existen dos hechos irrefutables. La primera es que Elohim es un sustantivo plural absoluto, no un singular. Y la segunda
Nadie sabe con certeza qué significa la palabra Elohim, ni siquiera los mismos judíos, pero lo que sí es seguro es que no significa Dios. La realidad es que nadie hoy en día sabe con certeza qué significa la palabra Elohim, pero las teorías abundan. Con base en las posibilidades que ofrece su raíz etimológica, algunos proponen que la palabra Elohim significa los poderosos, los jueces, los gobernantes, los de arriba o los dioses. Lo que sí es claro es que se trataban de entidades definidas con cuerpo y rostro. Para comprender la importancia de estos detalles, primero debemos aclarar que los textos antiguos de la Biblia empezaron a gestarse probablemente entre el siglo IX antes de Cristo en el reino de Judá por un autor yavista que escribe los primeros textos de lo que posteriormente se conocerá como la Torá, y en el siglo octavo un autor elogista escribió una versión particular de la Torá en el reino de Israel al norte de Judá. Esta fuente elogista se caracteriza por su visión abstracta de Dios y que el término Elohim proviene probablemente entre estos textos antiguos. En ellos, Elohim se identifica claramente como un plural, refiriéndose a varios sujetos o seres. En pocas palabras, los autores originales de estos textos hablaban de un grupo de varios seres y no de un ser único, y mucho menos de un único Dios. Es más, el término Elohim viene acompañado de su correspondiente artículo, que sería los Elohim, mas no es el nombre de alguien. Sin embargo, en el siglo VI antes de Cristo, dentro de la religión judía, ya se venía gestando una creencia ante un único Dios, y todo lo que escribían los sacerdotes y escribas iban de acuerdo a esta creencia. Cuando tomaron los textos para compilarlos y conformar su conjunto de escrituras hebreas de su pueblo, comenzaron a editar y a reescribir aquellos que tuvieran el misterioso término Elohim, de manera que cada forma verbal que lo acompañara fuese singular. Así, en vez de leerse los Elohim dijeron o los Elohim me enviaron, los editores judíos hicieron que se leyera el Elohim dijo o el Elohim me envió. Y este trabajo de modificación, reinterpretación, reescritura y compilación se mantuvo hasta que se formó el canon de la Biblia hebrea. De esta forma, la Biblia hebrea fue editada para reflejar una doctrina teológica específica del monoteísmo judío. Y esto tiene una explicación que la voy a dejar para otro video, para no saturarlos de información y así podamos seguir avanzando hasta llegar al punto en el que vamos a hacer el ejercicio de compartirles pantalla y así podemos traducir juntos algunos pasajes de la Biblia de una manera más justa pero respetuosa. Pero por ahora, mejor continuemos. Y como lo mencioné anteriormente, ninguno de los exégetas, teólogos y estudiosos de la Biblia no cuestionaron la falta de concordancia entre la palabra Elohim en plural y los verbos en singular al momento de traducirlo. Ninguno fue capaz, ya que para ellos la gramática no era relevante. Lo más importante para ellos era mantener una línea ideológica monoteísta muy específica de las diferentes corrientes del judaísmo que influían en cada palabra escrita, la cual fue transmitida después a la Biblia en griego y posteriormente a la Biblia en latín, y después naturalmente a las traducciones bíblicas de Occidente. Pero si reflexionamos por un momento, yendo más allá de las traducciones bíblicas, todos hemos sido educados dentro de la religión cristiana occidental.
Y esta religión tiene su raíz en el Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento es una reunión de libros que casualmente y curiosamente no sabemos nada. Es decir, aparte de tener el texto escrito en el cual escribieron este libro, no sabemos más nada. No sabemos quién lo escribió, no sabemos cuándo lo escribieron y lo que tenemos son copias de las copias. No sabemos cómo fue escrito originalmente y mucho menos sabemos cómo se leía en esa época. En resumen, no sabemos nada de ese libro. Pero ahora no falta el que diga en los comentarios que fue escrito por más de 40 personas a lo largo de los siglos y que los primeros 5 libros los escribió Moisés. Eso nunca falla, ténganlo por seguro. Pero lo curioso es que cuando se habla sobre estos temas, los dolientes te empiezan a pedir fuentes. Así que yo les digo, si usted le preocupa tanto las fuentes, agarre el Antiguo Testamento y tírelo al bote de basura. Así de simple, porque el Antiguo Testamento es un libro que no tiene fuentes. Así que si usted es de los que les da vital importancia a las fuentes, olvídese de este libro y deséchelo por completo. La realidad es que no sabemos quién lo escribió. Solamente sabemos que lo escribieron decenas y decenas y decenas de personas a lo largo de muchísimos siglos. La única certeza que tenemos, lo cual fue declarado por verdaderos investigadores bíblicos israelíes, docentes en la Universidad de Israel, es que la Biblia que leemos actualmente no es la Biblia que se escribió originalmente, porque cada vez que la reescribían, la cambiaban. Y eso es lo que se hace hasta el día de hoy con las traducciones bíblicas, y es lo que conocemos hoy en día como marketing. Tú mismo puedes verlo. Tomemos como ejemplo la Biblia de Jerusalén. Está la Biblia de Jerusalén edición 1, Biblia de Jerusalén edición 2, Biblia de Jerusalén edición 3, y hasta la fecha de hoy ya vamos por la Biblia de Jerusalén, quinta edición, y en todas cambian y omiten palabras deliberadamente. Y asimismo lo hacen con todas las Biblias. No estoy diciendo que esto sea solo exclusivo de la Biblia de Jerusalén. No, esto es de todas las traducciones bíblicas. Es un negocio muy lucrativo. Cambian o sustituyen unas cuantas palabras aquí y unas cuantas frases allá y listo. Quinta edición de la Biblia X y a la venta. Y así mantienen a la población sumisa en un mismo ciclo de mentiras. Señores, la raíz de las religiones es esto precisamente que estamos viendo. Estas religiones son practicadas y predicadas por una estructura jerárquica que en el 90%, y me refiero a los papas, cardenales, los obispos, los catequistas, los sacerdotes, los párrocos y los pastores, ellos no conocen el idioma en que fue escrito originalmente la Biblia, por lo que predican basándose en traducciones tendenciosas y erróneas. Y muchos de ellos se escudan diciendo más o menos en lo siguiente: bueno, es que ustedes saben que las traducciones tienen que tener en cuenta la tradición cultural para quien se traduce. Y hasta cierto punto yo estoy de acuerdo. Pero aún así, ustedes están predicando una religión basándose en tradiciones, mas no en las verdaderas escrituras. Una sola palabra mal traducida y cambiaría todo el contexto del original. Y eso es lo que les voy a demostrar el día de hoy. Y es que ellos lo saben, y por eso lo hacen. Los que predican y se jactan haciendo apologética y exégesis en Internet hoy en día, no saben en realidad en qué idioma fue escrito el Antiguo Testamento. Y esto es un hecho indiscutible. Y ahora veremos en los comentarios, pero es que también hay una Biblia en griego. Y sí, sí es verdad, la Septuaginta. Fue traducida en Alejandría, en Egipto, entre el siglo III antes de Cristo y el primer siglo después de Cristo. Pero ¿saben lo que dicen los judíos de esta Biblia? ¿Lo saben al menos? Los judíos dicen que esta Biblia es una desgracia para la humanidad y de esa Biblia
es la que se basa en la religión greco-ortodoxa, y así que los cristianos greco-ortodoxos basan su creencia en una Biblia que para los judíos es una desgracia para la humanidad. Los católicos tienen cierta cantidad de libros que para ellos son considerados los verdaderos. 46 corresponden al Antiguo Testamento, 27 al Nuevo Testamento, para un total de 73 libros verdaderos. Por su parte, los judíos tienen 24 que consideran que son los verdaderos. Los protestantes coinciden con los judíos, es decir, que están en desacuerdo con los católicos. Y la Biblia de los samaritanos, en vez de tener 24 libros como los tienen los judíos, ellos solo consideran verdaderos 5 libros. Pero y si analizamos bien el cristianismo copto, ellos consideran verdaderos más o menos los mismos libros que tienen los judíos. Pero hay algunos que no son considerados verdaderos ni por los judíos ni por los cristianos de Roma. Si analizamos bien a profundidad, cada uno se hizo su propia Biblia. Y nadie en el mundo puede decir, esta es la Biblia verdadera, puesto que cada uno cree lo que quiere creer. Eso está más que claro. Todos dicen lo mismo. Tú tuviste la suerte de nacer en este lugar porque nosotros tenemos las verdaderas escrituras. Y eso lo dicen todos los judíos. Y nosotros creemos en esos libros hebreos como los verdaderos porque nacimos acá. Pero si hubiésemos nacido en el Cuerno de África, hubiésemos escuchado decir que la Biblia etíope de Enoc es la verdadera. Pero como nacimos en otro lado, decimos que es falsa. Si hubiésemos nacido en Israel, nos habrían dicho que los libros verdaderos son solo 24. Pero si hubiésemos nacido un poquito más al norte de Judea, es decir, en Samaria, nos hubieran enseñado que los libros verdaderos son solo 5. Esta es la base de las religiones, señores, y realmente quiero que entiendan esto. Por favor, no se dejen meter los dedos a la boca. Investíguenlo por su propia cuenta. Y vuelvo y repito, quienes lo predican, en el 90% de los casos, no saben el idioma en que fue escrito este libro. Por lo tanto, lo predican basándose en traducciones que están en constante mutación, como lo mencioné anteriormente. Fueron cambiando a través de los siglos, y ahora lo están haciendo también en estos momentos. Intercambian y ponen palabras que no están en los textos originales hallados en la cueva del Qumran. Manipulan las tradiciones a su antojo, y les puedo asegurar que seguirán cambiando con el tiempo. Y siempre se van a escudar en lo mismo de siempre, para que su marketing de las traducciones bíblicas obviamente no se vea afectado, y así seguir teniendo a la población sumisa. Y como lo mencioné al comienzo del video, hoy vamos a hacer un trabajo de traducir algunos pasajes bíblicos basándonos en el trabajo y en las investigaciones de Mauro Biglino. Y se preguntarán ustedes, ¿quién es Mauro Biglino? Mauro Biglino es un traductor y autor de éxito internacional. Es un investigador erudito del hebreo antiguo. Durante muchos años trabajó para la editorial San Pablo de Roma como traductor de la Biblia, proporcionando con gran precisión el significado literal de las palabras hebreas para las Biblias interlineales aprobadas por el Vaticano. Esta es una disciplina que es muy exigente, ya que el erudito tiene que ser muy riguroso para evitar cualquier tipo de mala interpretación de la palabra y dar el significado etimológico literal. El hallazgo de Mauro Biglino en las traducciones lo puso en desacuerdo con las expectativas convencionales del mundo católico, así que esto lo impulsó al escenario internacional
para así poder ser escuchado. Su trabajo abrió un mundo de memoria cultural registrado en la Biblia que ha estado oculto al público durante siglos, por traducciones erróneas y por los dogmas de la Iglesia. Dicho esto, vamos a hacer un ejercicio de traducción lo más respetuosa posible para con la Biblia y sus traductores. De esta manera, podemos hacer una traducción más autónoma y así acercarnos un poco más a lo que probablemente nos quiso decir la Biblia, y así poder ir un poco más allá de lo que nos han dicho los teólogos normalmente. En este ejercicio vamos a analizar el Salmo 82 de la Biblia, que fue escrito por Asaf, hijo de Bercaya, descendiente de Gersón, primogénito de Moisés. Asaf vivió en la época de David y era el jefe de uno de los grupos de músicos que dependían directamente del soberano. Esta importante tarea le permitía sentarse al lado. A Asaf le atribuyen 12 salmos. Durante el reinado de Ezequías, en el siglo VIII a.C., los levitas, es decir, los que pertenecían a la tribu sacerdotal, alababan a Yahvé con las palabras de David y del clarividente Asaf. Por lo tanto, era un hombre que tenía una posición de prestigio, cerca a los centros de poder y de la gestión de conocimiento. Era un hombre estudioso y dedicado a la profundización de los textos antiguos y a la composición de los cantos de alabanza. Es a él que se le atribuye este Salmo 82, que contiene una afirmación muy sorprendente y en muchos aspectos, y en mi opinión, algo desconcertante. La composición de este salmo describe la reunión de un grupo de dioses presidida por uno de ellos que los estaba reprochando por la actitud en absoluto inaceptable que tenían en la administración de poder sobre los hombres. En los primeros versículos del Salmo 82 se dice que Elohim está sentado en medio de la asamblea de él. En un momento voy a compartirles pantalla para que juntos hagamos el ejercicio de traducción, sino que les pido un poquito de tiempo para poder explicarles bien el contexto de este Salmo 82 y así puedan entenderlo mucho mejor al momento de ir a traducirlo, y que ustedes mismos puedan discernir y sacar sus propias conclusiones, que ese es el objetivo de este video. Para eso es este espacio. Así que si les está gustando este contenido, por favor ayúdenme con un me gusta y compartan el video y suscríbanse al canal, que la verdad me ayuda muchísimo para seguir subiendo este tipo de contenido de gran valor. Bueno, retomando lo que dije en los primeros versículos del Salmo 82, se dice que Elohim está sentado en la asamblea de él, que es la forma singular utilizada normalmente para indicar el Dios Supremo, y está pronunciando una sentencia en medio de otros Elohim, o sea, de sus compañeros. Pero evidentemente estos Elohim son de rango inferior. Entonces tenemos hasta el momento un grupo de dioses que están en una asamblea que es convocada por Él, el Señor de todos. El Elohim que preside esta reunión pide a sus compañeros que respeten la justicia. Los reprocha porque pronuncian sentencias injustas y más bien justifican a los malvados. Les recuerda que su deber es defender al débil, al pobre y a los huérfanos. Después de estas indicaciones, el redactor del texto introduce una consideración personal subrayando que estos Elohim no entienden, no logran entenderlo. Entonces el presidente de la asamblea toma otra vez la palabra para decir en tono amenazante, y es aquí donde voy a compartirles pantalla para que ustedes puedan ver y entender mucho mejor todo lo que hemos venido hablando a través de este video. He preparado unas diapositivas que elaboré previamente para que hagamos juntos una traducción mucho más autónoma.
obviamente respetando las raíces etimológicas de las palabras hebreas, porque si no fuese así, la verdad es que no tendría sentido alguno. Bueno, aquí ya nos encontramos en el Salmo 82, versículo 1. Como se los venía diciendo, este salmo es muy particular porque habla sobre la asamblea de un grupo de dioses o un grupo de seres en el cual está siendo presidida por alguien mayor que los está reprochando por no acatar las órdenes que él les dejó. Voy a proceder a colocarles el Salmo 82, versículo 1 en hebreo. Este salmo lo saqué de la página Logos Calogos, que es una Biblia interlineal, que ahorita más adelante nos vamos a dirigir a la página, porque necesito mostrarle una serie de evidencias para que ustedes puedan entender mucho mejor de lo que vamos a tratar el día de hoy. ¿Listo? El objetivo es que les voy a ir colocando traducciones de diferentes Biblias para que así puedan darse cuenta de las variantes y de los errores que hay en las diferentes traducciones de la Biblia. Recordemos que el hebreo se lee de derecha a izquierda. Entonces vamos a proceder con la primera traducción, que es de la Reina Valera de 1960. La traducción dice lo siguiente: Dios está en la reunión de los dioses. En medio de los dioses juzga. Esta es la traducción de la Reina Valera de 1960. Vamos con la siguiente. Reina Valera 1977. Dice lo siguiente: Dios se levanta en la reunión de los jueces, en medio de los jueces juzga. Aquí ya encontramos una pequeña contradicción, ¿cierto? Que es muy evidente, que es la siguiente. Miren, de la palabra dioses ya pasamos a la palabra jueces, como lo podemos observar aquí en la diapositiva. ¿Listo? Entonces, vamos a continuar con las otras traducciones para ver qué vamos encontrando poco a poco. Esta es la traducción de la Santa Biblia NBI y dice lo siguiente: Dios preside el consejo celestial, entre los dioses dicta sentencia. Aquí ya nos estamos dando cuenta de la cantidad de traducciones y de errores y el cambio de palabras que se da en las diferentes traducciones de las Biblias. Como podemos observar, de la Reina Valera a la NBI, ya pasamos por la traducción de dioses pasamos a jueces y de jueces pasamos a celestial. Vamos con la siguiente traducción para ver qué nos depara, qué nos muestra. Esta es la traducción de la Biblia de Jerusalén y dice lo siguiente: Dios se alza en la asamblea divina para juzgar en medio de los dioses. Aquí vamos viendo cómo se van cambiando las palabras. Ya de celestial pasamos a divina. Vamos con la última traducción, que es de la misma página Logos Calogos, y dice lo siguiente: Dios se yergue en la asamblea de Dios, en medio de dioses juzga. Aquí podemos encontrar y observar diferentes traducciones de la misma palabra. De dioses pasamos a jueces, celestial, divina y Dios. Recuerden lo que yo les había mencionado sobre la palabra Elohim. La palabra Elohim es un sustantivo masculino plural absoluto. Plural absoluto. ¿Listo? Esta palabra Elohim la podemos encontrar aquí. Aquí está.
Elohim. Y aquí deliberadamente la traducen en singular. Todas estas traducciones tienen varios errores, pero tienen un error en común, que es el siguiente. Señores. Recuerden que durante todo el video he venido diciéndoles que Elohim, la palabra raíz etimológica de Elohim, es en plural. Y aún sabiendo que en el hebreo original es en plural, ellos la traducen en singular. No, o sea, no les importa para nada, no les importa para nada. Yo sé que hay muchas personas y hay muchos exégetas y teólogos que te explican infinidad de cosas de por qué Elohim debe ser traducido en singular. Pero siempre es lo mismo, siempre son las mismas palabras, siempre es lo mismo, o sea, siempre se justifican en lo mismo, siempre van hacia la teología, siempre te dan respuestas teológicas con respecto a una ideología teológica, en este caso del judaísmo. Vamos con otro ejemplo y aquí vamos a poder realizar una traducción un poco más justa. Pasamos al mismo Salmo 82, versículo 1, pero vamos a ampliarlo un poco para que así podamos traducirlo muchísimo mejor y ustedes puedan entenderlo de una mejor manera. Aquí está. Recordemos lo que le dije, lo que les mencioné. El hebreo se lee de derecha a izquierda. ¿Listo? Eso siempre tenganlo presente. Entonces, esta traducción es de la misma página Logos Calogos. Y ahorita vamos a ingresar a la página porque necesito que miren unas ciertas cosas que pasan en las traducciones y que les va a interesar. Les va a parecer muy interesante. La traducción dice lo siguiente: Dios se yergue en la asamblea de Dios. Yo quiero que tengan presente esta palabra, Dios. Aunque aquí puede traducirse como Dios, pero digamos que no sería lo mejor. Ya van a ver por qué. Vuelvo y repito. Dios se yergue en la asamblea de Dios, en medio de dioses juzga. Nótese algo. Dentro de la misma oración y de la misma palabra Elohim, la traducen de diferente forma. Dentro de la misma oración. Elohim lo traducen aquí como Dios. Y aquí más adelante, dentro de la misma oración, lo traducen como dioses. Es más, lo traducen con minúscula, como queriendo decir de que estos son dioses menores y el de acá es el dios mayor. Cuando en esa época ni siquiera existían las mayúsculas ni las minúsculas. ¿Mm? Ni siquiera existían las vocales. Ni siquiera existían las nikud, que son los puntos que ustedes ven arriba y abajo de las consonantes. Nada de esto existía. Pero aquí la colocan en mayúscula. Entonces vamos viendo las traducciones tendendiosas que pueden haber con la idea de encasillar a las personas en una sola ideología. Entonces quiero que tengan presente esto, muchachos, y sean bastante críticos con esta cuestión y no, que no se queden con esto que les estoy explicando. Por favor, vayan muchísimo más allá. ¿Listo? Porque yo no me las sé todas. Pero lo que les estoy mostrando aquí es un pequeño abrebocas a un mundo de traducciones que definitivamente ahora sí vamos a hacer una traducción lo más autónoma y más justa posible, respetando las raíces etimológicas de las palabras hebreas, que esto es lo más importante y que esto es lo que los traductores no han hecho para nada. ¿Listo? Entonces van a ver que al traducirlo
de la manera correcta, cambia muchísimo el contexto del salmo. Y así como cambia el contexto de este salmo, cambia muchísimos pasajes de la Biblia. Y eso lo vamos a ir viendo alrededor de varios videos que los voy a ir subiendo y les voy a ir explicando poco a poco para que ustedes mismos se vayan dando cuenta de la realidad de las cosas y de cómo nos tienen manipulados. Entonces, recuerden, la palabra Elohim, algunos lo traducen como dioses, otros lo traducen como jueces, otros como legisladores, gobernantes o en su defecto dioses. Aquí en la palabra él lo traducen como Dios. Yo no sé si ustedes han leído la Biblia, espero que sí. Han podido notar de que dentro de la misma Biblia se refieren a Dios de diferentes maneras. Ejemplo, como el que estamos viendo, Elohim, está el Shaddai, está Yahvé, Adonai y está él. Estas son diferentes formas que el judío utiliza para referirse al mismo Dios. Pero esto es un gravísimo, gravísimo error. Y lo voy a ir mostrando poco a poco. Y ustedes mismos se van a ir dando cuenta, muchachos, alrededor de este video. Por favor, quédense hasta el final porque es que les voy a dar unos ciertos tips para que la próxima vez que lean la Biblia va a ser una lectura mucho más interesante, mucho más rica y va a tener muchísimo más sentido. Aquí está. Esta es la traducción que yo les propongo y esta es la traducción que muchísimos especialistas, expertos en hebreo antiguo lo recomiendan. A pesar de que se sabe de que Elohim puede ser traducido como dioses, gobernadores, los de arriba, los brillantes, los jueces, los gobernantes. El profesor Giovanni Garbini argumenta y dice de que aún así la mayoría de los eruditos estén de acuerdo con la tradición de una palabra y más aún cuando se hablan de lenguas antiguas, no es certeza de que esa traducción sea correcta. Me explico. Que así todos estén de acuerdo con la traducción de X palabra, no significa que esa sea la definición de la palabra. Esto sucede en la mayoría de los textos antiguos, de las lenguas antiguas. ¿Listo? Esto aplica para todas las lenguas antiguas. Entonces, dicho esto, lo más honesto que nosotros podemos hacer y que los traductores deberían de hacer es, y lo que digamos el señor Mauro Viglino también recomienda, es dejar la palabra intacta, tal cual como está. No darle un concepto, no darle una traducción. Es mejor dejar la palabra tal cual como está. Y ahí es donde yo les decía, al hacer esto, la Biblia va a tener muchísimo más sentido. Aquí en la diapositiva les voy a mostrar a lo que me refiero. En la Biblia, cada vez que les aparezca la palabra Dios o dioses, reemplácenla por la palabra Elohim, teniendo en cuenta de que Elohim es un plural masculino absoluto. Ya les voy a mostrar la fuente. Ya les voy a mostrar la fuente donde aparece.
¿Listo? Al hacer esto, ustedes se van a encontrar con una traducción de la Biblia muchísimo más rica. Y hay otra serie de conceptos que también se los iré diciendo a raíz de los diversos videos que voy a ir subiendo, que al cambiar estas palabras, la Biblia es que cobran, o sea, la Biblia se entiende totalmente. No es como antes que uno leía, o sea, que uno leía una cosa de la Biblia y uno como que, o sea, como que se contradicen, ¿cierto? En ciertos pasajes. Yo sé que ustedes, o por lo menos los que han leído la Biblia, han podido evidenciar que uno queda como la deriva. Entonces, la traducción más justa sería la siguiente. Los Elohim se yerguen en la asamblea de Él. ¿Listo? No vamos a colocar Dios, aunque se podría colocar Dios y aunque aquí en Elohim podríamos colocar dioses. Pero lo más correcto y justo es colocar la palabra tal como está, porque es que ni siquiera los mismos judíos saben qué significa la palabra Elohim. Sabemos que se refiere a un conjunto de seres, sí, pero no sabemos nada de ellos, no sabemos quiénes son. Sabemos sus funciones, que son gobernadores, jueces, vienen de arriba, pero no, en realidad no sabemos quiénes son. Entonces, lo más justo es dejar la palabra intacta. Los Elohim se yerguen en la asamblea de él, en medio de los Elohim juzga. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una asamblea de un grupo de seres, pero dentro de este grupo de seres hay un él que los manda, que los controla. ¿Listo? Dentro de esta asamblea hay un él al cual ellos deben acatar sus órdenes. Miren la diferencia a las traducciones que les mostré en la primera diapositiva. Es totalmente distinto. Miren la traducción de la Reina Valera 1960. Comparémosla. Dice lo siguiente: Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. Reina Valera de 1960. Ahora mire nuestra traducción, que es la traducción más justa que se puede llegar a hacer. Los Elohim se yerguen en la asamblea de él, en medio de los Elohim juzga. Si usted lee esta traducción de la Reina Valera, usted nunca va a llegar a la conclusión de que hay otro grupo de seres dentro de esta asamblea. Y les voy a explicar por qué. Aunque algunos dirán en los comentarios, no, sí se puede porque aquí también está hablando que de un grupo de dioses, que hay una reunión de un grupo de dioses. Pues no, señores, porque los teólogos y los exégetas y los que se jactan haciendo apologética hoy en día en internet tienen una explicación para esto, si es que se le puede llamar una explicación. Para ello, vamos a utilizar esta Biblia, que no es cualquier Biblia. Esta es la Biblia La Reina Valera, pero es una Biblia de estudio teológico. Esta Biblia es para quien realmente quiera estudiar los textos bíblicos, a pesar, pues, de lo que vengo mencionando, pues, de que la traducción no es que sea la más correcta posible, pero en sí la Biblia,
La Biblia es muy completa, tiene más de 4.000 notas de estudio, más de 200 mapas detallados, más de 200 tablas comparativas y más de 60 cuadros temáticos. O sea, te muestra los mapas de donde ocurrieron los hechos. Aquí podemos ver que te muestra la vestimenta que usaban los sacerdotes en la época, los mapas y las tablas comparativas y muchísimas cosas más. Esta es la Biblia como tal y les voy a mostrar por qué los que leen solo la Biblia no pueden llegar a la conclusión a la que hemos llegado ustedes y yo el día de hoy. Listo, aquí ya estamos en la página Logos Calogos, como pueden observar. Estamos en el Salmo 82, versículo 1. Aquí está en hebreo. De aquí mismo fue donde saqué el salmo para colocarlo en la diapositiva y explicárselos. Tal cual como está aquí, tal cual está en la diapositiva que ya les expliqué. Lo que me interesa es que ustedes vean directamente de la página Logos Calogos los comentarios que traen de cada palabra y así ustedes puedan entender mucho mejor. Aquí está la palabra Elohim en hebreo. Entonces, ingresemos aquí para que ustedes mismos se den cuenta. Miren, aquí está Elohim. Elohim, muchachos, Elohim es con H. Aquí lo colocaron con J, pero Elohim, ténganlo presente que es con H. ¿Listo? Entonces, devolvámonos. Ahora miren el comentario que trae. Lo curioso. Lo que yo venía mencionándoles desde el comienzo del video. Elohim es un sustantivo masculino plural absoluto. Aquí mismo lo pueden ver en la página. Aquí mismo lo están viendo, mire. Sustantivo masculino plural absoluto. Pero aquí hay una cuestión. Que aún así la página en el comentario lo tenga como plural absoluto, mire cómo lo están traduciendo. Como singular. Como Dios. O sea, nos quieren hacer creer nos quieren hacer creer a la fuerza. A la fuerza. Y aquí, más adelante, dentro de la misma oración, como se los mostré en la diapositiva, aquí sí lo tradujeron como dioses. Pero como se los mencioné anteriormente, como ven, en minúscula. Y es lo mismo, sustantivo masculino plural absoluto. ¿Listo? Ahora vayamos al Salmo 82, versículo 6. Hasta aquí. Aquí está. Dice, yo dije, dioses vosotros sois, e hijos del Altísimo todos vosotros. Entonces, ¿qué es lo que quiero que vean aquí en esta página? Aquí es Elión. Esta es la palabra Elión en hebreo. Si quieren confirmarlo, pueden ingresar aquí y miren. Y vuelve y juega. Elión es con Y. ¿Listo? Pero en su definición lo colocan como altísimo. Que ya les voy a mostrar porque esto es un error fatal. Un error gravísimo. Y aquí en el comentario
lo colocan como un sustantivo masculino singular absoluto. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, muchachos. Uno de los grandes exégetas judíos, el profesor Emanuel Top, en su libro Crítica textual del hebreo bíblico, en la edición del 2001, exactamente en la página 266, él argumenta que las palabras Yahvé, Elión y Él son tres formas diferentes de nombrar al Dios de Israel. ¿Qué quiere decir con esto? Que estas tres palabras se refieren a tres entidades distintas, no como lo muestra la Biblia, que son tres maneras de llamar al Dios de Israel. No, él en su libro argumenta de que son tres entidades distintas, cada una con características diferentes. ¿Listo? Entonces, por eso les hago la connotación de que está en el libro de la edición 2001, porque si de pronto ustedes buscan el libro y encuentran otra edición, tal vez puede que esté en otra página, pero en el libro que yo tengo están en la página 269. Ahora bien, en el diccionario del profesor Jeff Benner, él argumenta que la palabra Helium, Helium se refiere a un ser que está por encima de los demás, que está por encima de sus compañeros, que está por encima del resto de los Elohim. Un ejemplo puede ser como el comandante, que es quien da las órdenes a sus demás compañeros, que obviamente sus compañeros son inferiores a él, pero él está un escalón más arriba. Pero no es el ser supremo. Es simplemente quien da las órdenes al resto de sus compañeros. Por eso es que él está un poquito más arriba, mas no es el ser supremo. Eso ténganlo presente. Ahorita quiero compartir con ustedes tres evidencias que van a ser muy contundentes y van a ser las siguientes. Las voy a explicar en dos bloques. En el primer bloque se las voy a mostrar con un programa que es hecho por eruditos, para eruditos, que es un programa bíblico comparativo muchísimo más profesional. Y en el segundo bloque se los voy a mostrar aquí con la misma página Logos Calogos para que puedan complementar mucho mejor lo que les voy a mostrar en el programa, en el primer programa. Las tres evidencias son las siguientes. La primera es que les vamos a ver que en el programa Elión, bueno, el objetivo es mostrarles por qué la traducción de Elión al superlativo altísimo es un engaño traducirlo de esa manera. Altísimo es un superlativo, pero Elión en hebreo no es un superlativo. Eso ténganlo siempre presente. Entonces, la primera evidencia sería mostrarles en el programa que Elión es un adjetivo singular masculino.
En la segunda evidencia vamos a pasar al libro de Josué, donde Elohim se utiliza para referirse a la parte superior de la ciudad Bet Orom. Lo que quiero decir es que la palabra Elión se está utilizando para referirse a la parte superior de una ciudad. Ya les voy a compartir pantalla para que puedan entender mucho mejor lo que les estoy hablando, sino que quiero darles como una pequeña introducción de lo que vamos a ver ahorita en el video. Y la tercera evidencia es que nos vamos a ir al pasaje de Ezequiel, donde allí se habla sobre la construcción de una vivienda donde se está en la parte inferior, y de la parte inferior se pasa a la parte superior. Pero lo curioso aquí es que Elohim se utiliza el modo femenino. Entonces, en base a estas evidencias, por eso es que es muy engañoso traducir Elión al superlativo altísimo. Mejor dicho, vamos a compartir pantalla y vamos a verlo. Bueno, veamos el primer ejemplo del término Elión. Este es un estudio bíblico comparativo. Aquí en el cuadro podemos ver que Elión es un adjetivo masculino singular absoluto. Aquí lo podemos ver de nuevo. Bueno, ahora vayamos al libro de Josué, al capítulo 16, versículo 5, donde nuevamente está el término Elión. Pero aquí hay algo interesante, y es que lo vamos a seguir utilizando como un adjetivo singular absoluto, pero aquí indica claramente, como se puede leer en la siguiente frase, que dice lo siguiente: hasta Bet Orión arriba, como lo podemos ver en el video. Aquí está, hasta Bet Orión arriba. ¿Qué quiere decir esto? Que el Elión está siendo utilizado como una palabra que dice arriba, es decir, que no tiene nada que ver con el término superlativo absoluto que se usa para indicar la palabra altísimo. Nada que ver. Ahora, vayamos a Ezequiel, capítulo 41, versículo 7, donde vamos a tener un tercer tipo de uso del término Elión. Aquí, como podemos ver en el cuadro, Elión está como un adjetivo femenino singular absoluto, porque aquí nos estamos hablando de la construcción de un edificio. Y se dice que vamos desde la parte inferior hasta la parte superior. Y es precisamente el significado de Eliona, que aquí cambia su terminación poniéndola en femenino, con su correspondiente artículo como lo vemos aquí en el video. Bueno, aquí ya nos encontramos en la página de Logos Calogos, y lo que vamos a hacer es complementar lo que vimos en el programa de estudio bíblico comparativo para que quede un poquito mucho más claro. ¿Listo? Es exactamente lo mismo que vimos en el programa, son los mismos pasajes bíblicos. Por ejemplo, aquí estamos en Josué capítulo 16, versículo 5, que es la parte en la que les mencioné ahora en el programa, que habla sobre la ciudad Bet Orón, que habla de la parte superior de la ciudad Bet Orón, de la parte de arriba. Entonces, aquí la parte de arriba la utilizan con el término Elión, como lo pueden ver aquí. Miren, Elión lo utilizan para referirse a la parte de arriba de la ciudad de Bet Orón. Miren que aquí es Elión. ¿Listo? Y aquí en el cuadro
es lo mismo que en el programa, es un adjetivo masculino singular absoluto. Ahora vamos al siguiente, a Ezequiel capítulo 41 versículo 7, donde aquí es un poquito más curioso porque Elión es utilizado en modo femenino. ¿Listo? Miren, aquí la tabla dice sustantivo femenino singular absoluto. Pero aquí necesito recalcarles algo. Puede ser muy mínimo, pero para que lo tengan en cuenta. Si ustedes tienen buena retentiva o si quieren retrocedan el video y van a ver que en el programa no dice sustantivo femenino singular absoluto, sino que dice adjetivo femenino singular absoluto. Puede parecer una bobada, pero es muy distinto un sustantivo al un adjetivo. Entonces, para que lo tengan presente. Además, en el programa de estudio bíblico comparativo es un programa muchísimo más profesional, hecho por eruditos para eruditos. Aquí estoy utilizando la página Logos Calogos para tratar de complementar lo que ya les expliqué en el fragmento anterior para que les quede más claro. Aquí podemos observar de que el león pasa a un modo femenino con su artículo. Este artículo convierte al león en Eliona, femenino singular absoluto. Aquí ya pudimos observar 3 ejemplos, el término Elión. Entonces, bajo estas evidencias que yo les acabo de mostrar, por eso es que de traducir Elión al superlativo altísimo es un error, es un engaño traducirlo de esa manera. ¿Yo qué les recomiendo? Yo les recomiendo que cada vez que vayan a leer la Biblia, cada vez que se encuentren en las páginas de la Biblia, la palabra altísimo, reemplácenla por el término Elión. ¿Listo? Ustedes ya saben qué es lo que significa Elión. Dentro de ustedes mismos ya pudieron evidenciar qué es lo que significa Elión. O si ustedes quieren, pero que no lo recomiendo, traducirlo como el de arriba, el gobernante. Pero para evitar discusiones, les recomiendo mejor dejar el término tal cual, que esto es lo que recomienda Mauro Biglino, que es mejor dejar el término el león tal cual como está. Y cada vez que lean la palabra Dios en la Biblia, en las páginas de la Biblia, reemplácenlo con Elohim, que ustedes ya saben que Elohim es un sustantivo plural absoluto. Ya pudimos verlo en el transcurso del video. Que Elohim es un sustantivo masculino plural absoluto, que se refiere a distintos seres. Puede ser los gobernantes, los jueces, los dioses, los de arriba, pero para evitar discusiones es mejor dejarlo como Elohim. Recuerden lo que yo les mencioné sobre el doctor Giovanni Garbini. Él dice que aún así, él dice que más que todo en las lenguas antiguas, aún así todos los eruditos o todos los que estén trabajando para la traducción del lenguaje o del término, así todos se pongan de acuerdo con la traducción de la palabra, no es justificación o no justifica de que esa palabra, de que esa definición sea la correcta. Y más con el término Elohim, que hasta el momento hay muchas discusiones sobre la definición de Elohim. Por eso,
frente a esto, lo más honesto que se puede hacer y lo que se recomienda es dejar el término Elohim, reemplazarlo cada vez que encuentres la palabra Dios en la Biblia, reemplázalo con el término Elohim. ¿Listo? Así te vas a encontrar con una lectura mucho más entendible, mucho más rica, mucho más aceptable y respetuosa para con los traductores de antaño. Aquí en la diapositiva voy a colocarles la palabra Malakim, que es ángeles, y la palabra Malak, que es ángeles. Miren cómo se escribe en hebreo. Ya van a ver por qué les estoy mostrando estas palabras en hebreo. Entonces, vámonos a la Biblia. Dirijámonos al Salmo que estamos viendo en cuestión, que es el Salmo 82. Quiero hacer esto para poder que ustedes vean las dos caras de la moneda. ¿Listo? No solamente lo que les estoy explicando yo y de la versión que les estoy explicando yo, sino que de lo que también explican y hablan los que predican la Biblia, como los teólogos, los predicadores, los catequistas, los pastores, y por qué ellos nunca van a llegar a lo que estamos llegando nosotros en estos momentos en el video. ¿Listo? Déjenme pasar al Salmo 82. Listo, aquí ya estamos en el Salmo 82. ¿Por qué hago esto? Porque también me gusta mostrar la cara de las dos monedas, no solamente de las investigaciones y de los estudios que hemos venido realizando, sino que también quiero mostrarle la otra cara de la moneda de por qué los predicadores, los pastores y los padres, los apologistas, los exégetas, piensan lo que piensan y cómo hay veces dentro de su mismo pensar no ven más allá. Quiero es como mostrarles una contraparte de lo que yo les estoy diciendo. Es como un versus, ¿listo? Como lo que te podría decir ellos, como lo que dicen ellos. Salmo 82, versículo 1. Dios está en la reunión de los dioses. En medio de los dioses juzga. Esta Biblia es una Biblia teológica de estudio que viene acompañada de la Biblia Reina Valera, pero en sí tiene más de 4.000 notas de estudio de muchísimos teólogos, muchísimos pastores, exégetas, y vamos a ver qué dicen ellos en las notas sobre este salmo. Salmo 82, versículo 1. La tarea de los dioses. Esta es la explicación que dan ellos de por qué el salmo habla de dioses. Esta es la explicación que ellos dan. ¿Listo? Porque ellos no creen de que hay otros dioses. O sea, para partir de ahí, y que les quede claro, ellos no creen de que hay otros dioses. ¿Listo? Ellos tienen una explicación para esto, errónea de por sí. Dice lo siguiente, la tarea de los dioses. La primera parte describe tareas de los gobernantes humanos, entre paréntesis, dioses. Aquí ya nos están diciendo de que el versículo no habla de dioses en sí, sino que habla de gobernantes humanos.
a los cuales Dios les asignó unas tareas y como eran tan cercanos a Dios, se refirió a ellos como los dioses. Eso es lo que nos está queriendo o lo que nos está tratando de decir aquí la explicación teológica de la Reina Valera de 1960. La primera parte describe tareas de los gobernantes humanos, entre paréntesis, los dioses, en especial quienes gobiernan al pueblo del pacto de Dios. Tienen que defender al débil, al huérfano, y librar al afligido y al necesitado de manos de los impíos. Sin embargo, con demasiada frecuencia juzgan injustamente y aceptan a las personas impías. Eso es lo que les estaba explicando al comienzo, antes de comenzar el salmo. Había uno de ellos que estaba molesto porque este grupo de Elohim no estaba llevando a cabo la tarea que él les había asignado de proteger a los más débiles, a los huérfanos y a los necesitados. Estaban justificando a los que estaban haciendo el mal a los otros. Pasa a otra nota del mismo versículo del Salmo 82, versículo 1, y se refiere a la frase en la reunión de los dioses, en medio de los dioses. Muchos interpretan los versículos 1 y 6 que fue los que vimos en la diapositiva como una descripción de los seres angelicales que rodean el trono de Dios como corte divina. Miren, hay algunas personas que piensan de que cuando dicen la palabra dioses, hay unas que piensan que se están refiriendo a los ángeles. O sea, hay unos que piensan que se refieren a los humanos y hay otros que piensan que hay otras entidades a los que se refieren, en este caso, a los ángeles. Pero como yo ya les mostré en las diapositivas, la palabra ángeles en hebreo no está en el Salmo 82, versículo 1. ¿Siguen lo que pasa? Cuando las personas solamente se quedan con las traducciones bíblicas, bueno, al fin de cuentas, ¿quién soy yo para juzgar? Muchas veces las personas no tienen el acceso a estas traducciones y caen en las garras y en las manipulaciones de estos predicadores que lo único que quieren es sacarle su dinero. Vamos a ver qué sigue diciendo. Que se rodean en el trono de Dios como corte divina. Esto se fundamenta en el título Hijos del Altísimo. Ellos piensan que son ángeles por lo que dice en el versículo 6 del Salmo 82, que dice Hijos del Altísimo. Lo que les mostré en las diapositivas, que la palabra Altísimo es un superlativo y en hebreo Elohim y en hebreo Elión no es un superlativo. Y ya les mostré el video de por qué es un fatal error traducir Elión como Altísimo. O sea, de por sí ya se nota como una obligación, a la fuerza quieren traducirlo, a la fuerza quieren traducirlo como Altísimo. Cuando Altísimo, vuelvo y me repito, es un superlativo y Elohim en hebreo no es un superlativo. Vamos a las notas de lo que dice del mismo Salmo 82, pero esta vez del versículo 6. Salmo 82, versículo 6. Las notas de las explicaciones de este salmo de por qué dice dioses. Dice lo siguiente: vosotros sois dioses,
lo que les mostré en la diapositiva. Recuerden, el Salmo como tal dice, el versículo como tal dice, yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo. Pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Y aquí hay algo que no les había dicho. En el versículo 7, que dice, pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis, en los textos originales del Qumran no aparece la palabra hombres, aparece la palabra Adam, no hombres. Entonces diría, pero como Adán moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. O sea que este grupo de seres no son inmortales. Este grupo de seres podrían vivir mucho tiempo y más que los seres humanos, pero morían, no eran eternos. Esto puede sonar muy loco, muchachos, pero esto yo no me lo estoy inventando. Esto lo dice la misma Biblia. La misma Biblia lo está diciendo. Puede que es bastante duro de asimilar porque venimos de una traducción, de una tradición bastante arraigada, bastante religiosa y más acá en Colombia. Pues yo soy colombiano y acá en Colombia la religión, el catolicismo, el cristianismo es bastante fuerte, bastante arraigado. Está dentro de la cultura colombiana. Yo recuerdo que cuando yo era pequeño, a mí sagradamente todos los domingos me llevaban a misa, pero a lo obligado. O sea, si yo no iba a misa, era una vueltiza de una. O sea, tenía que ir sí o sí a la misa. Y siempre era con mi abuelita. Pues mi abuelita no tenía la culpa, no estoy diciendo que mi abuelita era la que me pegaba, pero siempre me obligaban a acompañar a mi abuela a la misa todos los domingos. Continuemos. Salmo 82, versículo 6. La siguiente frase. Vosotros sois dioses. Y dice lo siguiente. De una vez, o sea, de una, nos manda a Juan 10, a Juan capítulo 10, versículo 34-35. Salmo 82, versículo 6. Vosotros sois dioses. Y de una nos manda a Juan capítulo 10, versículo 34-35. Que ahorita no les comparto más pantalla y vamos a ver qué dice Juan. Pero continuamos con las notas que dicen aquí. Narra cómo Jesús citó este pasaje en un debate para desviar la crítica por llamarse a sí mismo Hijo de Dios. Como el título Hijo de Dios en ocasiones designa al heredero de David. Jesús probablemente invitará a su audiencia a reflexionar en un profundo significado sobre hijos del Altísimo. ¿Qué es lo que quiere decir aquí? Que hubo un punto en el que Jesús iba a ser apedreado por los judíos por herejía, por declararse hijo de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? Jesús apela al Salmo 82, versículo 6. Entonces, para que lo puedan entender mejor, vayamos a donde nos manda la nota. Juan 10, versículo 34, versículo 35. Voy a compartir en la pantalla. Aquí ya nos encontramos en Juan 10, versículo 34 al 36 de la Reina Valera de 1960. Aquí es donde yo le digo donde Jesús va a ser apedreado por los judíos
y él apela al Salmo 82, versículo 6. En la nota de lo que estábamos leyendo de esta Biblia teológica, nos mandó a Juan 10, 34, 36. Entonces, ¿qué dice? Dice lo siguiente. Jesús le respondió, o sea, les respondió a los judíos que lo iban a apedrear. ¿Acaso no está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sois. Aquí se está refiriendo al Salmo 86, versículo 6, en la parte específica donde dice, yo dije, dioses sois. Y continúa. Si llamo dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios. Aquí está justificando lo que les mencioné. Está justificando el Salmo 82 diciendo que cuando se refiere a la palabra dioses, se está refiriendo a los seres humanos. A los seres humanos que Dios encargó de que cumplieran la ley. ¿Listo? Y sigue, entre paréntesis, y la escritura no puede ser quebrantada. Él les dice, y la escritura no puede ser quebrantada. Versículo 36. Sí, versículo 36. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís tus blasfemias porque dije, Hijo de Dios. O sea, es que, Dios, esto es como una cadena, un ciclo interminable de tape y tape y justifique aquí, justifique allá, tratando de ocultar las cosas. O sea, mire lo que él está diciendo. Él se está justificando que porque él se dijo a sí mismo hijo de Dios, que porque él no podía decirse a sí mismo hijo de Dios, si en las escrituras ya estaba escrito de que los hombres eran hijos de Dios. O sea, en el Salmo 82, cuando decían, vosotros sois dioses. Entonces Dios, Jesús, apela a ese salmo, diciendo, ¿no está escrito, acaso no está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sois, si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios. Él se está justificando con el Salmo 82. Y aquí hay una gran controversia con esto que les voy a decir un pedacito, pero lo voy a dejar por otro video. Yo lo que percibo aquí es que, no lo que percibo, sino que lo que está en lo que está en la Biblia y lo que veo y lo que leo. Este señor se escuda en el Antiguo Testamento cuando le conviene. Ojo, cuando le conviene. Porque hay otros pasajes en el que él critica el Antiguo Testamento. Y eso se los voy a dejar para otro video y espero que estén pendientes. Él critica, y no estoy mintiendo, y se los voy a demostrar. Jesús duda de que el Dios del Antiguo Testamento realmente sea Dios. El Dios bueno, omnipresente, omnipotente, que todos creen
Esto es lo que yo quería que ustedes vieran, la otra cara de la moneda, porque obviamente eso es lo que explican los estudiosos de la Biblia, pues se les puede llamar estudiosos a los que predican la Biblia en parques y van por ahí predicando y tocando en casa y sin saber verdaderamente cómo fueron escritas las escrituras y qué es lo que significa cada palabra, la raíz etimológica de cada palabra en hebreo. Entonces yo quería explicarles porque de cierta manera el que iba a criticar el video lo iban a hacer con lo que yo les acabo de explicar, justificando que en la palabra dioses se están refiriendo a los seres humanos. O hay otros que justifican que se están refiriendo a los ángeles. Pero como ustedes ya vieron en las diapositivas, entonces compartamos pantalla. Ustedes aquí en ningún momento están viendo la palabra ángel o ángeles aquí en el Salmo 82 en hebreo. Díganme ustedes en qué parte está la palabra ángeles. En ninguna, ¿verdad? En ninguna está. Bueno, como pudieron darse cuenta, se utilizó de 3 formas diferentes el término Elión. La primera fue en el Salmo 82, versículo 6. La segunda fue en Josué, capítulo 16, versículo 5. La tercera fue en Ezequiel, capítulo 41, versículo 7. Entonces, mediante estas evidencias, podemos darnos cuenta que traducir el término Elión al superlativo altísimo es caer en un error, es caer en el mismo engaño de las traducciones bíblicas. Aquí ya lo pudimos evidenciar durante todo el video. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros ante esta situación? Yo sé que la mayoría de las personas, todos tenemos una Biblia en casa. En mi caso, yo tengo esta Biblia de estudio teológico, Reina Valera, pero ustedes pueden tener cualquier Biblia, aplica para cualquier Biblia. ¿Qué les aconsejo yo? ¿Qué podemos hacer ante estas evidencias? Podemos hacer lo siguiente, muchachos. Cada vez que encontremos en la Biblia la palabra Altísimo, reemplacémosla por el término Elión. ¿Listo? Y lo mismo vamos a hacerlo con la palabra Dios. Cada vez que en las páginas de la Biblia, cualquier Biblia que nosotros tengamos en casa, cada vez que encontremos la palabra Dios, vamos a reemplazarla con el término Elohim, que ya vimos en el video qué significa Elión y qué significa Elohim. ¿Listo? Les recuerdo que el término Elohim es un sustantivo masculino plural absoluto. Entonces, ¿qué pasa? Que cada vez que nosotros vemos la palabra Dios en la Biblia, en los textos originales no está la palabra Dios. No está. Está la palabra Elohim. No la palabra Dios como
quieren decir las traducciones bíblicas. No, señor. Esa palabra Dios no está. Lo mismo con el término Altísimo. Cuando leemos el término Altísimo en la Biblia, en las verdaderas escrituras está el término Elión. ¿Listo? Recordemos que en el diccionario hebreo del profesor Jeff Berner, el término Elión se refiere a un ser supremo, a un ser que está por encima de los demás, a un ser que está por encima de sus compañeros, que está por encima del resto de los Elohim. Un ejemplo puede ser como un comandante. Es aquel que da las órdenes, que está un escalón más que sus compañeros, más no es el ser supremo. ¿Listo? Entonces, al hacer estos reemplazos en cualquiera de las Biblias que tengamos en casa, vamos a encontrarnos con una traducción muchísimo más entendible. Vamos a empezar a darnos cuenta y a entender muchísimo mejor la Biblia. El objetivo es realizar este mismo ejercicio que acabamos de realizar con el Salmo 82, realizarlo con varios pasajes de la Biblia para ir desmontando poco a poco las malas traducciones que hay en este mundo de marketing de las Biblias. Entonces, la idea, muchachos, es ir subiendo poco a poco los videos para que ustedes mismos vayan dándose cuenta de los errores garrafales que hay en las traducciones bíblicas. Entonces, les pido de corazón que si les gustó este contenido, por favor, suscríbanse al canal, denle me gusta, compartan el video y nos vemos en el próximo video.